Pero bueno, es que hay mucho ánimo, ¿no? Eso es lo importante, hermano, que estamos aquí en una fiesta. Bien, qué bueno, hermano. Bien, el día de hoy, hermanos, damos inicio a nuestro mes de la Biblia aquí en la Iglesia Bautista Trinidad. Estamos muy felices, muy contentos de iniciar una nueva serie de estudios temáticos. Durante todo el año estuvimos tratando diferentes temas, mes a mes, y como un común denominador a lo largo de los meses, el ánimo, la exhortación era apoyarnos en la palabra de Dios y en el Señor Jesucristo. Y por eso vemos la necesidad de aclarar algunos asuntos referentes a la palabra de Dios, o en este caso a la Biblia como tal. ¿Acaso podemos confiar nosotros en la palabra de Dios? ¿Fue acaso un libro escrito por hombres de la edad de hierro que no entendían el mundo y trataron de explicarlo en sus propias palabras? Cuando un cristiano menciona la Biblia delante de un no creyente, pueden surgir comentarios o dudas. ¿Cuál es la Biblia verdadera? Porque hay muchas versiones. ¿Quién determinó los libros que están allí? A lo largo de los siglos, los creyentes hemos confiado en la palabra de Dios como un pilar fundamental para nuestra fe y práctica. Sin embargo, muy pocos creyentes se han detenido a reflexionar sobre cómo se establecieron los libros de la Biblia o cómo llegamos nosotros a tener lo que se define de alguna manera como canon, es decir, los libros, los 66 libros que están aquí comprendidos en la palabra de Dios. Como información general, la palabra Biblia viene del latín biblo o biblos, que significa libros. No es tanto un libro, sino una biblioteca que contiene 66 libros, ¿cierto? Dividido en dos grandes bloques, Antiguo y Nuevo Testamento. 39 por un lado, 27 por el otro. ¿Quién nos puede decir de memoria a los libros del Antiguo Testamento? Le damos un premio hoy mismo, hermano, ¿ya? ¿Alguien se anima? Que dice que Franco quizá lo podría decir, ¿verdad? Él es muy humilde, no lo quiere decir. ¿En orden? En orden, hermano, ¿no? En orden. ¿Se anima? No. Yo me lo sé de Malaquías hacia atrás. ¿En orden de escritura? Ya, a ver, hermano Carlos, por favor, a ver. ¿Se anima, señor? Por favor. A ver si me acuerdo. Bueno, La canción. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Malaquías, Zacarías, Malaquías. Bien, un aplauso para el hermano. Ahora cronológicamente. Toda regla tiene una excepción, ¿eh? Entonces, la regla es que por lo general los creyentes no lo memorizan, no saben, no conocen la historia, no se han detenido a investigar, digamos, sobre cómo se compone esto. Y hay una regla, ¿cierto? Los creyentes que saben el orden y conocen, digamos, el trasfondo en este sentido. Bien, hermano Carlos, felicitaciones. Volviendo al ejemplo, ¿cierto? Cuando uno comenta y dice, la Biblia dice, frente a alguien que no conoce a Cristo, eso puede generar muchas interrogantes. Y los creyentes pueden que no tengan todas las respuestas para las preguntas que puedan surgir. ¿Qué llevó a la iglesia a reconocer ciertos escritos como inspirados por Dios y al mismo tiempo a rechazar a otros? A lo largo de este mes, hermanos, queremos determinar estos criterios y determinar, digamos, ojalá dar respuestas a estas interrogantes y más. Y ver que en definitiva la iglesia como tal, o el proceso de canonización de los libros, fue algo que duró varios siglos y no fue arbitrario y no fue humano, aunque contiene, ¿cierto? Y hay hombres, personas importantes de la época que corroboraron esta información. Fue Dios mismo quien compondría, ¿cierto?, este canon para nosotros. La pregunta sobre cómo llegó la Biblia a nosotros, tal como la tenemos hoy, es fundamental, hermanos, para nuestra fe. No estamos ante un libro cualquiera,
estamos ante la palabra inspirada, infalible, inerrante y suficiente de Dios. Y como creyentes creemos que la Biblia es nuestra regla de fe y de práctica. Quiero agradecer a nuestro hermano Juan Pedro por la completa introducción que hizo acerca de algunos, la inspiración, los libros del Antiguo y Nuevo Testamento y el trasfondo histórico, cómo lo ha hecho. Quiero reconocer que la mitad de mi mensaje está ahí, hermano, ¿ya? Así que todos los créditos a Juan Pedro. Yo voy a completar lo que él dijo nomás en definitiva, ¿ya? Porque fue muy completa su introducción. En el Antiguo Testamento, por favor, mire el libro de Deuteronomio, capítulo 31, versículo 24. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 24. El Antiguo Testamento comienza a escribirse 1400 años antes de Cristo para terminar 400 años antes de Cristo, ¿no? Con el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías. Dice la Biblia ahí: cuando Moisés acabó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, versículo por favor 25, dio órdenes a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, 26, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de vuestro Dios, que esté allí por testigo contra ti. El arca del pacto como tal representaba, o es uno de los símbolos que permitió Dios para representar su gloria y su persona, aunque no estaban representados en el arca, ¿cierto? Si tú conoces un poco el diseño del arca, tiene unos querubines allí tallados y los querubines parecieran estar como sosteniendo algo. Esa es la divinidad, ¿cierto? Ahí está Dios, no está representado directamente allí, pero sí, sin duda, es uno de los elementos que Dios ha destinado en el Antiguo Testamento para representar de su divinidad. Cuando Moisés termina de escribir la ley, o los 5 libros del Pentateuco, Dios inspira a estas palabras: pon la ley junto al arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Este es el lugar que tiene la palabra de Dios, la importancia y la preponderancia que quiso Dios que tuviese para los israelitas. Ellos debían confiar en los escritos de Moisés, proféticos y los salmos. En Lucas capítulo 24, versículo 44, los israelitas dividían el Antiguo Testamento en 3 grandes bloques tradicionalmente, conocido como la ley, los salmos y los profetas, y esto es corroborado por Jesucristo en su ministerio. Les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El Antiguo Testamento no nació de una tradición humana, sino de la revelación directa de Dios por medio de sus siervos los profetas. Moisés fue el primer escritor, Malaquías sería el último. Y aunque en la antigüedad, en la cultura israelita, judía, habían diferentes libros que pertenecieron a la tradición judía, como el de Enoc, que mencionó nuestro hermano, el libro de Moisés, la ascensión de Moisés, o el de Abraham. Estos libros, y a través de un trabajo de 1000 años para el Antiguo Testamento, el Señor ordenaría que para los libros inspirados fuesen guardados o tuviesen igual lugar o importancia que el arca del pacto como testimonio perpetuo. Los libros históricos, poéticos, proféticos fueron añadidos al canon del Antiguo Testamento, no por decisión humana, sino porque Israel reconocía en ellos la voz inconfundible de Jehová. Y luego del exilio, luego de que ellos volvieran de Babilonia a Jerusalén, un escriba llamado Esdras, junto con otros escribas, recopilarían estos libros y los
ordenarían según estos grandes grupos, ¿cierto? La ley, los salmos y los profetas, asegurando, ¿cierto?, que estos fueran leídos y obedecidos por Israel. El Antiguo Testamento quedaría cerrado en el año 400 a.C. y los libros, como lo mencionó nuestro hermano Juan Pedro, que se encuentran en este periodo de tiempo, tienen valor histórico, ¿no? Sobre todo el favorito de varios, no voy a hacer el mismo, las bromas se me adelantó el hermano Juan Pedro, ¿no? Yo no puedo decir primero Macabeo y estas cosas. Pero es necesario recalcar eso, Macabeo. Sí, no, pero sí, bien, ¿no? Hay que poner énfasis allí. El Antiguo Testamento no es un conjunto de escritos humanos, aunque Dios utilizó instrumentos humanos. Hermanos, el Antiguo Testamento es el testimonio divino de Dios preservado en su palabra, desde Moisés hasta Malaquías. Jesús confirmaría el trabajo de los escribas sinceros, no de los que del tiempo de Jesús, que él los denunció, ¿no? Pero los del tiempo de Esdras, el trabajo que ellos hicieron allá en Lucas 24, donde él dijo y reconoció estos grandes grupos de libros: ley, salmos y los profetas. Lo que presenta mayor discusión no es tanto el Antiguo Testamento, sino el Nuevo Testamento. Al tratarse de dos religiones aparentemente diferentes, el cristianismo y el judaísmo, aunque tenemos una tradición judeo-cristiana, y el cristianismo es una religión semita en el fondo, ¿cierto? El Nuevo Testamento presenta mayores controversias, si se quiere decir, o puntos donde las personas intentan cuestionar, digamos, la veracidad de estos escritos. El Nuevo Testamento surgiría de la autoridad misma de Cristo, de sus evangelios y sus apóstoles. Jesús prometió que el Espíritu Santo guiaría a los discípulos por medio de la verdad. Y esa verdad son los escritos apostólicos. Desde las cartas de Pablo, los evangelios o el Apocalipsis de Juan, por medio de estos libros la iglesia recibió estos textos como inspirados. Un autor reconocería al otro y todos se confirmarían unos a otros como textos inspirados por Dios. Se utilizarían diferentes criterios. Uno de ellos sería la apostolicidad, es decir, que los libros a considerarse debían ser escritos por seguidores directos de Jesucristo, es decir, apóstoles o seguidores directos de los apóstoles de Jesucristo. Por ejemplo, ¿no? Mateo fue un apóstol y un seguidor directo de Jesucristo, pero Marcos no lo fue, sino que fue discípulo de Pedro, un apóstol y un seguidor directo de Jesucristo. Estos, aunque digamos serían discípulos de primera y segunda generación, fueron igualmente considerados como escritos que podían ser inspirados. Otro criterio fue la catolicidad, es decir, que debían ser libros que sean reconocidos universalmente por la iglesia primitiva y los padres de la iglesia primitiva. Debían ser libros que pertenecían al uso litúrgico de las iglesias. Y aunque vamos a ver en un ratito algunas fechas, concilios o años, culminando, como mencionó nuestro hermano Juan Pedro, en el concilio de Cartago, ¿cierto? En el 397 después de Cristo, donde se oficializa allí el canon como tal. Todos estos concilios o decisiones o formalizaciones vienen detrás de algo que tradicionalmente ya perteneció al uso y a la costumbre de la iglesia primitiva. Los escritos debían ser hechos por los apóstoles o seguidores de los apóstoles directos. Debían ser de un uso universal en las iglesias primitivas. Pertenecer a la liturgia, es decir, que se leían en los cultos y se los memorizaba y se los estudiaba.
El cuarto criterio era la coherencia doctrinal, porque estos libros debían tener armonía con el resto de los libros del canon. Hay muchos libros por allí, ¿cierto?, que se mencionan. Lo menciona también nuestro hermano Juan Pedro, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Pedro, los Hechos de Pablo. Hay un libro que se llama Pastor, así a secas, el Evangelio de María Magdalena, el Apocalipsis de Pedro. Muchos libros que estuvieron por allí, ¿cierto?, dando vueltas y que se le atribuyen la paternidad a algunos de los apóstoles, pero estos no fueron confirmados así, porque no se adecuaban a los criterios que se usaron para determinar un libro como inspirado. Es decir, que iban en contra de alguna doctrina, eran herejes, no pertenecían al uso universal y litúrgico de las iglesias, o no se podía determinar si eran de un apóstol o de un seguidor directo de algún apóstol. Durante los primeros siglos, los creyentes distinguieron claramente los libros inspirados de los libros apócrifos. Habían algunas dudas y debates sobre algunos libros en particular, como Hebreos, Segunda de Pedro, Tercera de Juan o el libro de Santiago. Sin embargo, frente a los libros apócrifos no hubo ninguna duda. Apocalipsis de Pedro, Evangelio de Tomás o María Magdalena, Hechos de Pablo, Primera de Bernabé, Carta de Pablo a la Odisea, por ejemplo, fueron considerados derechamente y directamente como no inspirados. Por ejemplo, mira lo que dice el libro de Colosenses. Colosenses, vamos a ver, vamos a comprar una Biblia, hermano, ya, por favor. El libro de Colosenses. Por favor, miren el capítulo 4, versículo 16. Hay un detalle muy curioso aquí. Cuando esta carta, la carta de los Colosenses, haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses. ¿Bien? Dice Pablo, esta carta que yo mandé, ¿cierto?, compártanla con los hermanos de Laodicea. Y mira el final del versículo. Y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Había una carta a Laodicea, pero no perteneció al canon. Habían muchos diferentes libros en el siglo I o en los siglos siguientes a la obra de Cristo, pero no todos cumplieron con los criterios para ser añadidos al canon. De hecho, tradicionalmente se habla de, por ejemplo, los libros de Primera y Segunda de Corintios, como que hay una primera carta anterior y temprana a los Corintios también. Es decir, que técnicamente, como en este sentido, los libros que tenemos nosotros serían Segunda y Tercera de Corintios en ese sentido, solamente que la primera no fue inspirada. No cumplía con los criterios que se utilizaron para determinar la inspiración de un libro de la palabra de Dios. Para probar las cosas y determinar con veracidad algunos hechos se pueden utilizar dos métodos. El principal es el método científico, a través de la observación, la experimentación. Uno puede llegar a concluir diferentes verdades como tales, pero hay hechos que no pueden ser repetidos u observables. Cristo no puede morir muchas veces en la cruz para que nosotros confirmemos eso. Los apóstoles y los milagros que hicieron no son repetibles, muchos de ellos, y ahora mismo no lo son. Cuando hay eventos que no se pueden comprobar por el método científico, se los comprueba por el método legal. Evidencia circunstancial, testimonios alrededor de los hechos y otras cosas, pueden llevarnos a determinar un evento o algo como verdadero o no. En cuanto al Nuevo Testamento, hermanos, lo temprano de los escritos, ¿no? Desde el año 48 en adelante ya tenemos escritos nosotros
como el libro de Gálatas, de Santiago o el Evangelio de Marcos, que son los más tempranos. Hasta el año 100, quizás, probablemente, Tercera de Juan, son el periodo de tiempo donde se escriben estos libros. Son muy tempranos, son muchas copias. Nuevos Testamentos completos. Antes del siglo II o III se encontraron 5.800 copias. Y en los diferentes idiomas antiguos, las copias llegan casi a los 25.000 en total. Nuestro hermano lo mencionó bien e hizo correctamente en hacerlo. ¿Cómo se da por sentado, cierto? Otros libros u otros eventos u otros autores históricos antiguos que no presentan ni siquiera una minúscula parte de la veracidad que presenta el Nuevo Testamento. Algunos escritos de algunos filósofos griegos antiguos no llegan a los 150 copias y las mismas son posteriores por 500, 600 o hasta 1000 años. Nosotros tenemos cerca de 25.000 copias antes de los 2 siglos. Así de veraz y comprobable es nuestro Nuevo Testamento, hermanos. El consenso en cuanto a los libros fue un consenso que fue creciendo a lo largo de los primeros siglos. Los creyentes tomaron estos libros como inspirados, lo hicieron parte de la liturgia de las iglesias. Los escritos apostólicos circulaban con autoridad en las iglesias. Uno de los padres de la iglesia, llamado Ireneo, reconoció tempranamente a los evangelios como inspirados y como parte del canon. En el año 170 después de Cristo se data un manuscrito, ¿cierto? Un escrito del Nuevo Testamento casi completo, llamado Canon de Muratori, en honor, digamos, a la persona que encontró este Nuevo Testamento completo. Entre los años 200 y 300 después de Cristo, los padres de la iglesia como Orígenes, Ireneo, Eusebio, confirmaron nuevamente, digamos, estos libros como inspirados. Estaban divididos en diferentes grupos, como los libros aceptados, discutibles o espurios, según la división que hizo Eusebio. Los aceptados eran los evangelios, las cartas paulinas, los hechos de los apóstoles y algunas otras cartas apostólicas. Los discutibles podían ser el libro de Santiago, Hebreo, Tercera de Juan o Segunda de Pedro. Y los espurios eran derechamente los libros rechazados o que no se considerarían como libros canónicos, es decir, los libros apócrifos o de origen desconocido o de data desconocida. En el año 367, Anastasio utiliza por primera vez el término canon para referirse al conjunto de libros de la palabra de Dios. Canon es una palabra que significa caña, que es para medir, algo que, como decir wincha, ¿cierto? Algo con lo que uno mide algo, ¿cierto? Y compara si está correctamente. De alguna forma, y bajo estos criterios, los libros canónicos eran puestos a la par de esta regla y criterios para considerarlos como canónicos. Y si cumplían con estos criterios y con esos cánones, ellos podían ser añadidos y considerados como tales. Como mencionó nuestro hermano, no sería sino hasta el año 393 al 97 después de Cristo, en los concilios en el norte de África, tanto con Agustín de Hipona como el concilio de Cartago, donde se reconoce completamente el Nuevo Testamento como hoy lo conocemos. Aunque este concilio fue un concilio regional, no fue un concilio universal de la iglesia, su reconocimiento o el trabajo que ellos hicieron allí tuvo un efecto universal y fue aceptado universalmente por la iglesia como tal. No sería sino después de 1200 años, en el concilio de Trento, donde la iglesia católica romana incluiría los libros apócrifos. Sin embargo, esto parece ser más
un intento humano de modificar la palabra de Dios, lo cual es rechazado por la iglesia bautista o la protestante o la fe cristiana bíblica. Cuando hablamos de canon, entonces, nos referimos a los 66 libros que comprenden la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Y no es la iglesia la que da autoridad a la Escritura, sino la Escritura la que le dio autoridad a la iglesia para hacer este trabajo. En Efesios capítulo 3, versículo 10, allí habla de que la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades. Es decir, que es la iglesia la responsable, es la autoridad, es el instrumento que Dios utiliza en este tiempo. Es la palabra de Dios quien dio autoridad a la iglesia para hacer este trabajo de canonización. El canon sería identificado a lo largo de la historia como el conjunto de libros inspirados por Dios, suficientes y cerrados. Los libros apócrifos serían añadidos más de 1000 años después, lo cual no sería más que un intento humano de alterar lo que Dios ya había cerrado. Como creyentes, creemos que el canon está cerrado, está completo. No hay que añadir ni quitar nada. Por favor, mire el libro de Apocalipsis al final. Apocalipsis capítulo 22, versículo 19. Apocalipsis 22, versículo 19. Mira lo que dice la palabra de Dios allí. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Sabe que Dios, hermanos, mandó en su palabra no traer nuevas revelaciones? Todos estos eufemismos modernos de falsos apóstoles y profetas modernos que dicen: Dios me dijo, Dios me habló, tengo una palabra para ti, una profecía, Hermanos, no son correctos. No es bíblico añadir revelación a lo que Dios ya ha revelado. No necesitamos más revelaciones, hermanos. Necesitamos confiar en la que tenemos y obedecer la que tenemos. Dios obra por medio de su palabra, hermanos. El canon, así como está completo y es perfecto. Y podemos creer en él. Y Dios obra por medio de su palabra hasta el día de hoy. La fe no viene sino por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cada uno de nosotros que está aquí, que pueda decir: Cristo me salvó, ha confiado en el Evangelio y en la palabra de Dios para tener esa fe. El canon, hermanos, no es un museo de letras muertas, sino que es la voz viva de Dios para nuestra generación. La iglesia debe sostener el axioma, el lema de la sola escritura. La Biblia debe ser suficiente, hermanos, para la fe y para la vida cristiana. No necesitamos tradiciones humanas, no necesitamos nuevas revelaciones, ni visiones modernas. Necesitamos confiar más en la palabra de Dios. No esperemos milagros, cosas sobrenaturales o nuevas revelaciones. Solamente obedecer lo que Dios ya habló en su palabra. Así como Dios preservó su palabra a través de los siglos y no hubo persecución, herejías, debates, concilios, ni nada que pueda ir en contra de aquello, también la ha puesto hoy en nuestras manos, hermanos, para que la leamos, la obedezcamos y la prediquemos. Por favor, mira Salmo 19, versículo 7. Salmo 19, versículo 7.
La ley de Jehová, es decir, la palabra de Dios. ¿Qué cosa, hermanos? Es perfecta, convierte el alma. Es fiel, que hace sabio al sencillo. Por favor, Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, vamos a verlo allí en pantalla. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. La Biblia, así como está, hermanos, es suficiente, es clara y continúa siendo poderoso para guiar a los creyentes y a la iglesia hasta que Cristo regrese. El canon bíblico es una obra divina, hermanos. Dios utiliza instrumentos humanos y hasta instituciones aparentemente humanas como reyes, ¿no? El rey Constantino, por ejemplo, algunos concilios que se hicieron en la antigüedad. Sin embargo, la composición del canon bíblico es una obra divina. De Moisés hasta el apóstol Juan, Dios inspiró a estos siervos. Desde Esdras hasta Anastasio, utilizó hombres fieles para preservar la palabra, para que hasta el día de hoy se sostenga la iglesia sobre ella. La palabra, así como la tenemos nosotros, hermanos, es completa, está cerrada y es eterna. Y nuestra responsabilidad no es cuestionar su origen, sino obedecer su mensaje. Por favor, 2 Timoteo 3:16, también lo leyó también aquí nuestro hermano en su intervención. Pero es importante para anotar esto, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia, hermanos, es suficiente. Amén. Por favor, Apocalipsis 22, ya lo leímos, no lo vamos a leer de nuevo, o Deuteronomio 4:2, lo leímos. Está cerrada, no hay que añadir ni quitar nada de ella como la tenemos el día de hoy. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo nos ilumina, hermanos, a nosotros como creyentes, para entenderla. La Biblia es clara. Salmos capítulo 12, versículos 6 y 7. Salmos capítulo 12, versículos 6 y 7. La palabra de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en oro de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, mira esa frase, los guardarás. De esta generación los preservarás para siempre. Y es interesante esto, hermanos, porque a lo largo de la historia han habido, por ejemplo, como lo mencionó nuestro hermano Juan Pedro, y diferentes intentos de ocultar, guardar o esconder esto. Durante tiempo estuvo cerrada a un grupo de élite, personas en universidades o monjes únicamente, en idiomas que no conocía el pueblo para que no pudiera tener acceso. De hecho, hay un periodo grande de historia, sobre todo el medioevo, que también en cuanto a la palabra de Dios es un periodo que se le llama también de ocultismo. La palabra de Dios estuvo inaccesible durante mucho tiempo para la gran masa de las personas. Pero la iglesia bíblica siempre ha existido, hermano, en paralelo, y la ha preservado. Y Dios, hermanos, la ha guardado y preservado, y la seguirá preservando para siempre. En los tiempos más modernos, se cuenta la historia, ¿cierto?, de la persona que creó la imprenta, ¿no?
y quiso eliminar la palabra de Dios, y cuando fallece su casa termina siendo un lugar donde se imprimen Biblias, ¿no? Hermanos, no hay ningún libro que sea un mayor bestseller que la Biblia. Ningún libro tiene mayores ediciones, copias, traducciones en idiomas, o se han copiado tantos ejemplares como la palabra de Dios. Hermanos, Dios cuida su palabra a lo largo de la historia y la preserva y la seguirá preservando. Y como iglesia, hermanos, pero la iglesia primitiva no ha determinado el canon, solamente lo reconoció. Debemos confiar que el canon está cerrado, pero su mensaje sigue vivo y la palabra de Dios sigue siendo preservada por Dios y por su iglesia hasta que Cristo venga. Puedes confiar, hermano, en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder en tu vida si le das ese lugar. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu tiempo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos como iglesia en torno a tu palabra, Señor.